1 de la tarde con 35 minutos. Estamos platicando sobre la enfermedad de Parkinson, los síntomas y señales. Y bueno, pues ya tenemos participación. Nos dice la señora González de la Colonia Atlas: a mi esposo le ponen Botox cada 4 meses porque tiene problemas en el nervio central. Le diagnosticaron distonia cervical y lo lastimaron. Veo que tiene movimientos como de Parkinson. ¿Fue porque lo lastimaron? ¿Qué opina? Es muy complicado dar una opinión así tan precisa como lo exige ella, pero sí puedo comentar que la distonía cervical es uno de los espectros clínicos de los trastornos del movimiento que abordamos y estudiamos quienes nos dedicamos a este tipo de padecimientos. Hay algunas formas genéticas de aparición tardía en donde junto con la distonía también aparecen síntomas parkinsónicos. Y estos pacientes lo que deben recibir es una atención optimizada por un neurólogo especializado en trastornos del movimiento, y en particular los pacientes con distonía no son pacientes que tengan buena respuesta a tratamiento médico farmacológico. Por lo general requieren de la aplicación de toxina botulínica para relajar esos músculos tensos que están jalando su distonía. La distonía cervical es una tortícolis, por ejemplo, pero sostenida, o someterse a un procedimiento quirúrgico, ya sea por estimulación cerebral profunda o lesión de radiofrecuencia, que le facilite la liberación de su distonía. Bien. Nos dice Marta de la Colonia San Miguel: he tenido pérdida de memoria con palabras cotidianas. Mi mamá tiene Parkinson y una tía Alzheimer. ¿Es necesario que me haga un estudio y qué estudio se puede hacer? No, el estudio más importante es el análisis clínico por un médico especialista. Y comentamos aquí fuera del aire con Rosy que no existe un estudio que diagnostique el Parkinson. La enfermedad de Parkinson es una gran cantidad de información clínica que un especialista recaba y que tiene que confrontarla con estudios que le digan que esos síntomas no están siendo producidos por una enfermedad distinta. Entonces, generalmente se le hacen estudios hormonales, de funcionamiento cerebral mediante electroencefalografía, pero sobre todo estudios de imagen para distinguir las estructuras del cerebro. Una resonancia magnética es el estudio más comúnmente presente, el que realizamos. Sin embargo, sí es muy importante que les mencione que este estudio de resonancia magnética no diagnostica el Parkinson. Lo hacemos con la intención de descartar que esos síntomas que el paciente está presentando no se deban a una enfermedad distinta. Muy bien. Y bueno, pues también recordar sobre todo, bueno, le comentaba de esto de la cirugía, que de repente, bueno, no tenemos esta información y creemos que todo puede ser a base de medicamentos. La importancia de decir que a través de la cirugía, bueno, van a disminuir, ¿no? A lo mejor los síntomas, el medicamento, pero no cura el Parkinson. Sí, la cirugía es un tema precioso, a mí me encanta, ¿no? En lo particular, y la forma en la que me acerqué precisamente a la enfermedad de Parkinson fue a través del procedimiento quirúrgico. La cirugía, como le expliqué hace rato, tiene un antecedente extenso, más de 70 años practicándose cirugías para tratar la enfermedad de Parkinson. Y el objetivo básico de la cirugía no es distinta a la que presentaba hace muchos años. La intención es manipular estructuras cerebrales específicas al interior del cerebro, ya sea mediante la destrucción de unas pequeñas estructuras que están modificando el comportamiento del movimiento del paciente, o mediante la colocación en ese mismo sitio de un pequeño electrodo o chip cerebral, como lo reconocen los pacientes. La analogía o el ejemplo más común es el marcapaso cardíaco, pero que en este caso no es un marcapaso cardíaco, es un marcapaso cerebral, y que tiene la intención de modular la forma en la que esas estructuras están generando la alteración en el movimiento. Pero el 50% del éxito, lo considero yo, es la selección adecuada del paciente. En países con medicina socializada o en pacientes en donde no existen intereses financieros mediando la selección del candidato quirúrgico, el éxito quirúrgico está alrededor del 85 al 95%. Es decir, 8 o 9 de cada 10 pacientes van a lograr el objetivo que ellos buscaban al operarse. Sin embargo, en países como Estados Unidos, por ejemplo, donde se ofrecen este tipo de procedimientos a población abierta, aún sin tener una selección de candidatos muy rígida, esta capacidad de éxito está mucho más reducida, entre un 50 y 70%, solo 5 a 7 logran sus objetivos. De tal manera que encontrar un paciente candidato es el paso inicial para asegurar un éxito posquirúrgico. Y generalmente son pacientes que todavía responden al tratamiento médico. Uno piensa que se va a esperar hasta que ya no le funciona nada. Finalmente no. El paciente debe responder a un tratamiento médico. Generalmente el paciente enfrenta un fenómeno llamado fluctuación motora. El paciente está muy bien conforme el efecto del medicamento se va perdiendo
de manera súbita se pierde este beneficio y el paciente nuevamente se enfrenta a su Parkinson con temblor, rigidez, alteraciones para su movimiento. Se toma nuevamente su medicina y tiene que esperar a veces hasta 1 hora, hora y media para que el medicamento le surta efecto y permanezca en una condición útil durante apenas 2 horas y tenga que esperarse otra hora y media, 2 horas para volver a tomarse la siguiente pastilla. Esta fluctuación en la respuesta de tratamiento es lo que podemos optimizar con la cirugía. El paciente con una cirugía, ya puede ser estimulación cerebral profunda del núcleo subtalámico, por ejemplo, logramos que esa condición de movimiento se sostenga óptima durante el 80-90% del día y no sufra de fluctuaciones.